Esta noche el presidente Biden le pone nombre y apellido a lo que califica de principal amenaza contra la libertad y la democracia en Estados Unidos: Donald Trump. A diferencia de discursos sobre el Estado de la Unión, donde el presidente Biden solamente se refirió a su predecesor, en una entrevista exclusiva que ofreció a TelevisaUnivision, el mandatario estadounidense no perdió oportunidad para atacar duramente al virtual candidato presidencial republicano. En la conversación con el periodista Enrique Acevedo de N+, Biden habló de temas que van a definir el resultado de la contienda electoral de noviembre: la crisis migratoria, la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, la economía y su legado político. Al referirse al voto hispano, el cual necesita desesperadamente para salir reelegido, Biden intentó contrastar su retórica hacia la comunidad latina con la de Trump. Escuchemos. Donald Trump. Seriously. Donald Trump uses phrases like he's going to eviscerate the Constitution, he's going to be a dictator on day one. Look at the way he talks about minority populations, Hispanics, we're talking about them being, anyway, I can't think of any other time in my lifetime in history that's occurred that you've had somebody who's had this kind of attitude. Y al tocar el espinoso tema de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, que se ha convertido definitivamente en una piedra en el zapato para Biden y los demócratas, el presidente tuvo muy duras palabras para el primer ministro Benjamin Netanyahu. Escuchemos. Do you think at this point Prime Minister Netanyahu is more concerned about his political survival than he is in the national interest of his people? What I will tell you is I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous that those three vehicles were hit by drones and taken out on a highway where it wasn't like it was along the shore. It wasn't like there was a convoy moving there, etc. So what I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire. Y en cuanto a los tiroteos masivos, como la masacre ocurrida en la escuela primaria de Uvalde, Biden reiteró su oposición a las armas de asalto y prometió prohibirlas si es reelegido en noviembre. Estas fueron sus palabras. The idea we don't have background checks for anybody purchasing a weapon. The idea that we're going to be in a position where he says that he famously told the NRA that don't worry, no one's going to touch your guns. From the very beginning, there were limitations. You couldn't own a cannon. And if I get a Congress and get reelected, we're going to do it again. We're going to make sure we eliminate these weapons. Vamos a analizar esta entrevista y esta noticia, las más importantes del día desde todos los ángulos. Por supuesto, vamos a comenzar con nuestro panel de analistas, preguntándoles con las buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Qué tal les pareció? Primero, la primera pincelada de esta entrevista que acabamos de ver del presidente Biden con TelevisaUnivision y con nuestro compañero Enrique Acevedo. ¿Qué te pareció a ti el presidente Biden? Tú que eres demócrata, ¿cómo viste el presidente? Bueno, yo creo que este resultado, esta entrevista va a ser muy positiva a Biden porque se resaltan las cosas que ha hecho Biden para la comunidad latina. Se le dio la oportunidad de hablar lo que ha hecho en cuanto, por ejemplo, al acceso médico para los latinos. El Obamacare, Biden lo ha expandido y se han visto que los números de un 40% de latinos que no tenían cobertura médica, hoy en día ese número está en casi un 20%. Se habló de tiroteos masivos y de cómo Biden quiere responder a lo que quieren los latinos y no solamente los latinos. El pueblo estadounidense quiere que se pongan restricciones con las armas de fuego. Habló de cómo la economía sí ha sido un reto, pero cómo se ha ido mejorando. El desempleo está bajo. Los latinos están teniendo mucha oportunidad de crecimiento en los Estados Unidos. Creo que en una parte, por ejemplo, respecto a los de Israel, me hubiera gustado un poquito más adentrar a ese tema, pero yo entiendo que posiblemente no es necesariamente un tema que está reflejando en los latinos como algo que les interesa mucho a ellos. ¿Cómo lo viste, Donías? Primero que todo, con mucho carácter presidencial. Más allá de las políticas, cuando Joe Biden habla, transmite un mensaje de experiencia, de una persona que sabe perfectamente las necesidades que estamos pasando los latinos, que entiende perfectamente los retos que enfrentamos, y creo que fue una interactuación muy buena, porque no siempre son tantos temas que a los latinos nos interesan, y creo que se tocaron esos elementos importantes. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de Uvalde. Ese es un tema
las armas para los latinos es supremamente importante, especialmente teniendo en cuenta que de esta tragedia que sucedió principalmente impactando a la comunidad latina. Pero el tema, por ejemplo, de la salud. Hoy más que nunca estamos viendo cómo los latinos en estados como Florida, en ciudades que son llenos de latinos beneficiándose de programas como el Obamacare. Hemos hablado en esta mesa el récord número de negocios que los latinos han abierto en los últimos años. Entonces yo creo que hay muchos elementos importantes y lo hizo, creo, en un espacio supremamente estratégico y es Arizona, un estado que es clave, un estado de que es muy diverso en cuanto a la comunidad y de que Joe Biden ganó por un margen muy pequeño. Entonces creo que centralizar su mensaje, hablar de cómo sus leyes, como la ley del CHIPS Act, está impactando a estas comunidades, fue muy importante. Bianca, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que Joe Biden obviamente hace esto como una estrategia política de ofrecernos a nosotros, ¿verdad?, esta entrevista, sabiendo que estamos a meses de las elecciones, sabiendo que ya Donald Trump también quizás le había pues ganado el juego al adelantarse y también darnos unas palabras a nuestra comunidad, lo cual me pareció también muy bien de su parte porque al final del día nuestra comunidad es la más grande en el país y va a seguir creciendo y en estas elecciones vamos a ser muy importantes, ¿no? Pero en lo que se tratan de los temas importantes, creo que no tocó necesariamente en esos temas muy importantes y si lo hizo como en el tema de salud, no estaba dando la verdad entera o la verdad completa, porque sí estamos viendo que las personas, de acuerdo a muchas encuestas, todavía tienen problemas con encontrar una cobertura que sea económica para ellos. El hecho de que estén dependiendo de Obamacare por el lado demócrata, porque es el lado que siempre quiere abogar por más gobierno y por más burocracia, van a decir que esto es algo bueno, pero en el lado de lo que se trata del sector privado y lo que es el libre mercado, ¿es esto necesariamente indicativo de una economía saludable? No necesariamente, porque a la gente no les queda de otra que resortar por un programa como ese, porque las cosas están demasiado caras. En el tema migratorio siento que tampoco se enfocó lo suficiente. Sí habla nuestra comunidad, pero creo que de los primeros temas que debió hablar era precisamente de la crisis que estamos viendo en la frontera. Mucho hemos hablado durante el programa y en el ambiente político mucho se ha hablado de la energía y la capacidad que podría tener el presidente por su edad. En esta entrevista lo viste con energía, con contundencia. Adonías utiliza una palabra para describir lo que es presidenciable. ¿Lo viste presidenciable? ¿Lo viste con energía? ¿Lo viste fuerte el presidente? Lo vi tranquilo, pero bueno, lo quiere veo decir que sí, tranquilo quiere decir que sí, pero no lo quiere decir en realidad. Físicamente, bueno, pero que también tenemos que también tomar en consideración que a él le dan una ventaja que a Donald Trump no le dieron y es que le dan días de más como para que él se pueda preparar lo suficiente y entonces behind the scenes, pues no sé, hacer las cosas que hizo para el Estado de la Unión para tener la energía que tuvo en esa entrevista. Por ese lado es lo único que quizás le aplaudo, pero tuvo una ventaja que Donald Trump no tuvo y eso sí es un hecho. ¿Ustedes lo vieron con energía? ¿Lo vieron suficientemente robusto en la entrevista? Yo lo vi muy bien y lo vi hablando. La gente dice que él no puede poner dos oraciones juntas, sin embargo lo ves hablando, lo ves agregando cosas. Apenas dejó al pobre Enrique hablar en realidad. Y vi en el tema migratorio, claro que Biden acató ese tema y la realidad es que Biden tiene una legislación que está lista, si lo pasan en el Congreso, está lista para ser firmada con todo lo que Donald Trump quería, el muro de Trump, hacer mucho más difícil que se pida el asilo, entre muchas otras cosas que quisieron los republicanos. La legislación está ahí. Falta que Donald Trump le dé permiso a los republicanos para que la pasen. ¿Fue suficientemente contundente el presidente para hacer su caso y decir, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro? ¿Pudo enfocarse lo suficiente en este público, que era el público hispano, en los temas precisos del público hispano, crees tú? Por supuesto que sí. Por ejemplo, el tema migratorio lo abordó desde la realidad. Y es que la realidad de las cosas, y no lo podemos negar, y lo hemos hablado en esta mesa, es de que a los republicanos en el Congreso y a los demócratas se les han dado diferentes opciones. O sea, se les han dado las propuestas más progresistas, nadie las ha querido. Se les ha dado las más cerradas, no las han querido. Pero aún así, el presidente Joe Biden ha utilizado su poder ejecutivo para proteger cosas que son importantes, como lo que es DACA, como lo que es TPS, como el parol humanitario, como darle TPS a los venezolanos. Ha utilizado ciertas medidas que son importantes. Y creo que me encantó la manera en la cual hubo un hincapié en cómo él se refiere
a la comunidad inmigrante y a la comunidad latina. Yo soy de las personas que he criticado a Joe Biden y a la familia de Joe Biden cuando han hecho un comentario que es incorrecto, y hay que decirlo, pero también respeto que ha sido un presidente que puede salir y dar la cara y decir, utilicé una mala palabra, no era la manera de decirlo, y que ve la inmigración como un reto, que creo que todos estamos de acuerdo, pero ve la inmigración también como una oportunidad económica. Por el otro lado, tenemos un presidente que le ha dicho a nuestros países malas palabras, que le ha dicho a los mexicanos que son unos violadores y que dice que quiere inmigrantes de países europeos. Ya sabemos a lo que se refiere con eso. Por lo tanto, tenemos dos mensajes importantes. Los latinos sabemos perfectamente que tenemos una persona que constantemente nos está atacando, cómo nos vemos, se refiere mal de nuestros países, y por el otro lado tenemos un señor, sí, mayor, decente, pero que nos ve y ve el tema migratorio como una oportunidad, sí, como un reto, que hay muchas cosas que hacer, y como una persona que obviamente no es perfecta. ¿Un hombre decente, políticamente correcto, o es que está buscando simplemente también apetecernos para que nosotros podamos salir a votar por él por las lindas palabras que está diciendo? Porque las acciones de Joe Biden no se han traducido a las palabras que él dice. Lo que sí estamos viendo es que nuestra comunidad también se está quejando, porque aunque sí quieren una reforma migratoria, también quieren más seguridad. El crimen en estos momentos en muchas ciudades, especialmente en Nueva York, está saliendo fuera de control. Esta gente que está cruzando la frontera ahorita no están respetando lo que es la autoridad en el país, no están demostrando que verdaderamente califican como para lo que supuestamente piden, que es un asilo, porque si verdaderamente necesitaran ese asilo, estarían respetando también a las personas que le estarían otorgando volvamos a la eso. entrevista. El presidente en esta entrevista te convence en términos migratorios, en lo que responden de términos migratorios. No, y en todo caso, sí hay un contraste entre Donald Trump y él, pero claro, porque Donald Trump habla las cosas como son, no tiene filtro, y a mucha gente no le gusta eso, pero hay mucha gente como yo que les gusta el hecho de que él no esconde la verdad, que le gusta que los ofenda, de una quizás retórica, y por eso es que el apoyo a los demócratas y a Joe Biden se sigue reduciendo. Las encuestas lo están demostrando, las encuestas de Axios, y ahora también por eso fue que se fue a Arizona, porque él sabe que están virtualmente empatados. La gente ya está cansada de la misma retórica una y otra vez. Esta entrevista es una entrevista que se hace en partes. No es una entrevista de una sola toma, donde uno pueda ver al presidente durante 40, 50 minutos hablando y respondiendo directamente a preguntas y contrapreguntas. Es una entrevista que es interrumpida, que es formato casi documental. Esa es la manera en que se hizo, y habrá las razones por las cuales la hayan hecho. Hago esta presentación porque, honestamente, a ustedes les hubiera gustado ver al presidente hablando en 1 hora, 40 minutos, extensamente, con interrupciones como deberían ser en una entrevista como estas. Honestamente. Yo sí. Yo puedo preferir eso. Sin embargo, entiendo que la persona común y corriente puede aburrirse con simplemente tener al candidato hablando. ¿Pero por qué? Porque no se le hicieron ¿Por qué llegas a esa conclusión? ¿Qué dice que una persona normal y corriente no tiene la capacidad intelectual de ver a un presidente y tomar una determinación durante 1 hora? Pero esa es la realidad. No todo el mundo es como nosotros, que le interesa la política. Vemos que incluso hay muchísimas personas que ni siquiera salen a votar. Y esa es una realidad que no podemos negar en esta mesa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo de que a mí sí me gustó de que constantemente cuando se hace una entrevista o cuando un político sale a hablar y todo eso, es importante ponerle cara a los problemas. Es importante ponerle cara y nombre. Él habló, por ejemplo, del tema de Israel, con nombres específicamente, pero también habló de estados y lugares específicos donde se está viendo eso. Hay una razón, que por mucho que se diga en la entrevista o no, hoy hay republicanos celebrando en estados el dinero que está entrando gracias a los proyectos de Joe Biden. Bien. ¿Y qué hizo Joe Biden? Él fue y le dijo al pueblo americano, de 1 a 10, ¿cuánto le pondrías? De 1 a 10, ¿cuánto le pondrías a Biden hoy? 9.5. ¿Tú? Yo también un 9. 9.5. ¿Tú? Un 5, lo paso, pero Bien. bare minimum. Bien.